pero hasta que descubrimos el filón de su piel negra no empezamos a ganar dinero. James Garner en Los Trotamundos, esta noche a las 10:30. ...25 de julio. Hoy es la festividad de Santiago y continuando una tradición de siglos que se remonta a la Alta Edad Media, la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela acogerá a miles de peregrinos procedentes de los más remotos lugares del mundo. Este camino lo hemos querido pisar con ellos y hemos recorrido el Camino de Santiago. Desde la más remota antigüedad, el ser humano busca respuesta a las múltiples incógnitas que se plantean entre la vida y la muerte. Ese resumen de todos los enigmas que atormentó al patriarca Job. ¿Por dónde se va a la morada de la luz? Para resolverlo, en los tiempos oscuros de la Edad Media, los hombres emprendieron masivamente la ruta hacia Compostela. Por estas altas montañas pirenaicas y bajo este mismo cielo pasaron millones de personas. Estamos en Roncesvalles, uno de los lugares míticos del medioevo europeo. Por aquí, los peregrinos siguen pasando de camino hacia Santiago. Hoy, muchos peregrinos españoles deciden empezar su camino aquí, en Roncesvalles. Fundado en el siglo XII, fue uno de los grandes hospitales del camino. Los rostros alegres y los cuerpos descansados de aquellos que van a iniciar su viaje contrasta con los de los otros que vienen de Europa y llevan ya muchos kilómetros a sus espaldas. ¿Venís a la Burger? Sí. ¿De dónde venís andando? Desde Alemania. ¿Desde Alemania? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? 3 meses somos marchando. Sí. En la misa de la tarde, en la iglesia colegial, los peregrinos reciben la misma bendición desde hace casi 1000 años. Separados, compañeros nomás, guían las encrucijadas, defensan los peligros, alberguen el camino. El caminante abandona Roncesvalles envuelto entre la espesa vegetación y el recuerdo de historias y leyendas. Todavía hoy, muchos dejan una cruz en el suelo que recuerda aquella otra que clavó el emperador Carlomagno para orar hacia Compostela. Todavía hoy también, para casi todos, la visita a la pequeña iglesia octogonal de Unate es un punto de encuentro. De origen templario, se ha definido a este lugar como la puerta que separa lo sagrado de lo profano. Hoy en día está todo muy mecanizado, todas las vacaciones te lo dan todo hecho y además que pues estás durmiendo en conventos, en iglesias, en abadías y eso habitualmente no lo puedes hacer. Además que está bastante bien montado. Y luego aparte de todo eso, pues que estás viendo un montón de sitios que no conoces y de esta manera, claro. No que coges el coche, llegas a un sitio y ya está todo hecho. Desde 1980 cada año se duplica el número de peregrinos. El año pasado llegaron a Santiago más de 4000. Muchos fueron en bicicleta, pero a pie, a caballo o dando pedales, además del propio camino, todos tienen algo en común: la ruptura con el trabajo y el tiempo cotidianos. Y en un momento determinado pues decides parar y te olvidas de las preocupaciones que tienes alrededor y empiezas a preocuparte de otras cosas mucho más sencillas. ¿Dónde como? ¿A dónde voy? ¿Esta ampolla que me duele? O estas cosas. Pues bueno, no sé exactamente, vamos, pues por ahí van los tiros. O sea, la desconexión absoluta y total con la vida real y el vivir, no sé, la reflexión interna, el entrar y pensar sobre uno mismo, lo que haces, por qué lo haces, la tranquilidad para pensar, el poder estar con uno mismo, no se puede cuando estás trabajando. Desde el siglo XI, este puente es uno de los grandes testigos silenciosos del incesante ir y venir de la cristiandad peregrina a la búsqueda de lo sagrado. Aquí se unen las dos rutas que vienen de Europa. Una generosa reina navarra lo mandó construir para que los peregrinos pudieran cruzar el río Arga. Es Puente la Reina, una de las muchas ciudades de la geografía española que nacieron al amparo de la ruta jacobea. Aún en tierras navarras, para estos jóvenes vascos, Los Arcos supone el final de una etapa diaria. Aquí vivió el rey Carlos III durante algunos años.
Al igual que en los innumerables pueblos que atraviesa el Camino de Santiago, en los Arcos existe un refugio donde aliviar el cansancio y los pies. Muchos son tan humildes como este, improvisado en una casa abandonada. Preguntar dónde nos hallamos, comer algo y a dormir. Bueno, ya no tengo ninguna ampolla, es increíble. Tras las flechas amarillas que indican el itinerario a seguir, entramos en La Rioja, una comunidad autónoma que, según Gregorio Marañón, forma uno de los ejes en torno de los cuales cristalizó la Europa en que vivimos. En Santo Domingo de la Calzada, una de las ciudades fundamentales del Camino de Santiago, a la que con cariño se califica de Compostela riojana, existe uno de los mejores refugios de la ruta jacobea. Desde hace 800 años se encarga de mantenerlo la Cofradía del Santo. Hacer el Camino de Santiago andando no es simplemente hacer unas vacaciones o hacer una experiencia, sino que el Camino de Santiago tiene una historia, una profundidad, que yo creo que todas las personas que quieran realizarlo deben en primer lugar prepararse, estudiar un poco, no hacerlo improvisadamente, ¿no? Porque puede ser para ellos una experiencia importante en su vida, ¿no? Y merece la pena hacerla bien. Y sobre todo, bueno, pues que en el Camino de Santiago hay unos aspectos turísticos, culturales, que son evidentes, ¿no? Pero hay mucho más, y la peregrinación descubre otras cosas mucho más importantes. En Santo Domingo de la Calzada nuevamente hablan la historia y la leyenda. Los cuadros de la catedral resumen el milagro del ahorcado injustamente, cuyos padres encontraron vivo a su regreso de Compostela. El gallo y la gallina, que en la actualidad siguen cacareando en el interior de la iglesia, son los reclamos del católico mensaje de muerte y resurrección. Más adelante, los caminantes que llegan a San Juan de Ortega, además de la cama y la hospitalidad, reciben unas sopas de ajo que ya son famosas en muchos lugares de Europa. El peregrino, después de una caminata larga, pues viene a veces desalentado, ¿no? Acaso con algo desanimado incluso. Y al llegar aquí, encuentra una acogida sincera y cordial, y el peregrino se reanima. Luego se le da un platito de sopa caliente, y esa reanimación pues se aumenta, ¿no? Y luego sobre todo la tertulia que se origina después de la sopa. Todos los caminantes coinciden en que las etapas más duras comienzan en las mesetas de tierras de campo. Esas tierras del norte de Castilla, de soledades, que cantaron los poetas de la generación del 98, en las que las esencias del paisaje son el cielo, el mar de espigas y el sol. Es terrible porque hace mucho calor. No puedes ir en la bicicleta, tienes que empujarla, y hace mucho calor. Ahora no me siento muy bien. Quizá por la tarde me sienta un poco mejor. Camino de Compostela, cada viajero es un único y diferente destino. Por ello, el viaje en solitario es el más difícil, el más auténtico, y el peregrino jacobeo sabe que este ligero equipaje no ha cambiado desde el siglo IX. Solo llevan un par de botas o zapatos. A lo largo de los más de 800 kilómetros que separan los Pirineos de Santiago de Compostela, van dejando lastre en los refugios, que escalonan en etapas de 30 o 40 kilómetros diarios. Yo, para llegar bien, necesito andar, pues no sé, unos 20, 25, y eso es lo que estoy haciendo, sin sufrir ni de los pies ni de nada. Pero vamos, ese es una cosa, es mi camino muy particular. Y además que estoy disfrutando, porque estoy conociendo zonas que no conocía, caminos que no son nada transitados. Entonces, sin prisa, a lo mejor, pues no llego al pueblo vecino que tiene un albergue, pues si veo una choza, pues me meto en una choza, pero tan tranquilamente. O sea, que de verdad que está siendo una experiencia interesantísima. En medio de la carretera aparece este monasterio de San Antón. El caminante puede encontrar los ritmos interiores perdidos en las prisas de la ciudad. Accede también a remotos y escondidos lugares. Atraviesa los puentes de siempre, como este de Itero, sobre el río Pisuerga, la que era frontera natural de la primitiva Castilla con León. Personalmente no soy creyente, no tengo ninguna religión, pero espiritualmente, claro, es una búsqueda. Pienso que el camino es una búsqueda personal, ¿no?
el encontrarse más con uno mismo, aquellas cosas que uno tiene rodando la cabeza y que muchas veces no se para a pensar en ellas, o ver incluso las propias posibilidades físicas ante un medio adverso, pues que normalmente uno no camina en la ciudad, está alejado de este mundo que es la naturaleza tan bonito, pues eso te lleva a encontrarte con ella y a la vez pues a encontrarte contigo mismo, ¿no? Durante los siglos XI y XII, el Camino de Santiago introduce el arte románico en España. En Fromista, la iglesia de San Martín es uno de sus más perfectos ejemplares europeos. Al igual que en los puentes, conventos, catedrales y castillos, aquí hablan las piedras. El hombre acaba de superar el primer milenio y se crece con ideales, optimismo y alegría. Su arte es la euforia por la construcción de la vida. Foncebadón, a la sombra del monte Irago, es uno de los muchos pueblos abandonados de las montañas de León. Ya nadie recuerda el origen de la tradición que sugiere al viajero el arrojar una piedra firmada junto a la cruz de hierro, donde muchos afirman que se juntan el camino de la tierra con el de las estrellas. Al bajar de los montes del Silencio, entramos en la comarca del Bierzo. En Villafranca se encuentra el refugio más atípico del camino. Es un buen momento para escribir el diario o comunicar con la charla las experiencias propias. Bajo los plásticos de un invernadero, el Jato, uno más de los protagonistas del camino, se dedica con su familia desde hace años a socorrer a los peregrinos. Una de sus 6 hijas cuida los pies de los caminantes y él mismo atiende con masajes las piernas agotadas. Ya falta poco para llegar a Santiago. El Camino de Santiago es una atracción de búsqueda interior. Es un camino interior. No es el caminar. No es ese camino físico de que tengo que hacer aquel pueblo, el otro. Es que el peregrino al caminar va haciendo esos cruces de energías positivas y negativas que te hacen sentirte y verte tú mismo delante de Dios. Verte que eres un granito de arena. Te hacen también ser desprendido. Te das de cuenta que con un saco de dormir y un poco de... con poco, lo que puedes recorrer y lo que puedes dar. No hay edades para avanzar en el Camino de Santiago. Con esfuerzo vale cualquier medio. Estamos en Cebreiros, ya en Galicia, y la ruta parece estrecharse porque muchos empiezan aquí. Grupos de estudiantes, jubilados y hasta asociaciones ciclistas recuerdan con su presencia que el año próximo será Santo Compostelano. De ahora en adelante, solo suaves descensos conducirán a la meta anhelada. Hay mucha gente que no está bien preparada del todo, en fin, le salen ampollas y unas cosas... Pero yo creo que toda la gente lleva en el espíritu, lleva en el corazón, en la conciencia, una cosa buena de hacer el camino. O sea, que lo hace porque no sé qué tiene el camino, es que no sé lo que tiene. Junto con la de Roma y Jerusalén, en Santiago de Compostela, termina una de las 3 peregrinaciones más importantes que puede realizar un cristiano en su paso por el mundo. Es el primer itinerario cultural de Europa. En el interior de la catedral, los fieles realizan los últimos ritos, antiguos signos de actos trascendentes. Palpan la piedra junto al pórtico de la gloria, abrazan al apóstol y se embriagan con el olor y el vuelo del botafumeiro. El camino, lo que es andar, termina aquí, pero espiritualmente sigue adelante. El camino te cambia realmente y te engancha. En la actualidad, para algunos peregrinos, el camino termina en Finisterre, junto al mar. En ese final de la tierra hasta que Colón descubriera América, la costumbre es quemar las botas y arrojarlas al agua y contemplar la puesta del sol. Pero para todos aquellos que forman parte de este monumento vivo de gente, creencias, piedras, tradición y estrellas, el auténtico camino comienza cuando acaba la peregrinación. Mañana
termina el Tour de Francia y desde hace días el triunfador es Miguel Indurain, como lo fue también hace un mes del Giro de Italia. Este largo camino del maillot rosa italiano al maillot amarillo francés hacen de Indurain un fenómeno sociológico que acapara la atención de aficionados y de no aficionados. Indurain, es que yo creo que se ha acabado el 7 de julio San Fermín, es 7 de julio San Indurain. A Indurain lo que se le ve, la entereza, el cuerpo, la perfección de todo, incluido la perfección de la máquina. No he visto un corredor español, ¿verdad?, de las condiciones físicas y psíquicas de Miguel Indurain. Es probablemente el mejor ciclista que se haya hecho en este país. No sé si el que haya parido este país, pero sí el que en este país se ha hecho. Que a Indurain le pasa lo que a los buenos actores de teatro, que aunque no sepas el reparto, cuando salen, dices, ese es el protagonista. Y ahí lo tienen, que no se lo creía Claudio Capucci, que buscaba con la mirada y que ve con qué facilidad le está superando el corredor navarro. Nuestro protagonista se llama Miguel Indurain. El año pasado consiguió apuntarse la victoria más deseada por cualquier ciclista, ganar un Tour de Francia. Y se convertía en el cuarto español que lo ganaba. Este año, con su impresionante victoria en el Giro de Italia el pasado 14 de junio, entra en el libro de honor del ciclismo como el primer corredor español que lo consigue. Así comenzaba en San Sebastián el pasado 4 de julio la presente edición del Tour de Francia, una etapa contrarreloj de 8 kilómetros. La afición donostiarra se agolpó entre sus calles para ver pasar al que ya era su corredor favorito para ganar el Tour. El propio Miguel Indurain, antes de tomar la salida, también apostaba por un corredor. Yo apostaría por mí mismo. Luego hay rivales también que lo van a hacer muy bien, que han apostado este año por todo el Tour como exclusiva carrera, pero yo me tengo que dar moral y me tengo que animar a intentar superar esos momentos malos, entonces apuesto por mí. Con impresionante derroche de facultades y autoridad, vence la etapa y se enfunda el preciado maillot amarillo. Gesto que levantó la temperatura de una afición que le había seguido fiel durante su aventura italiana y que ahora no iba a ser menos. Millones de telespectadores se daban cita junto al televisor a través de la 2 de Televisión Española para seguir la gesta del navarro por carreteras francesas. Ha dejado a toda España sin dormir la siesta, pero estamos encantados porque todos decimos, hoy hemos subido la montaña, hoy hemos ganado la tercera etapa y parece como si lo hiciéramos nosotros, pero es que te sentimos tan nuestros que bueno, estamos aquí todos apoyándote y supongo que te llegan las vibraciones. Viéndole me quedé enganchada y me pasó una vez con un futbolista que empecé a entender el fútbol y a que me gustara el fútbol viendo jugar a Cruyff y pensé que con Indurain me podía pasar lo mismo, que podía interesarme el ciclismo viéndole él porque me impresionó aquel chico que dijeron los que narraban el Tour que llevaba 6 horas encima de la bicicleta pedaleando con lo que cansa eso que yo sé. Y entonces iba rítmicamente con una pedaleada realmente fuerte, no daba la sensación de que las piernas fueran a temblarle nunca, ni en aquel momento, ni dentro de 5 horas, y con una cara indiferente a todo. Y pensé, Dios mío, pero este chico no es normal. Miguel se inició en este deporte gracias a un chaval que le robó su bicicleta. Su padre le compró una nueva, de carrera, y empezó a correr y ganar en infantiles. Su posterior descubrimiento, cuando corría como aficionado, se debe a 2 personas, Eusebio Unzúe y José Miguel Echavarri.
Primero Unzúe, que supo ver en Miguel el potencial de un diamante en bruto. Más tarde Echavarri, con el correspondiente tallado y pulido, le ha convertido en el brillante más puro y transparente del ciclismo actual. Tuvimos la suerte de encontrar a un chaval, Miguel, que a sus 18 años, de una manera como él es, silencioso, disciplinado, humilde, pues se dejó en aquellos primeros momentos llevar por los consejos tanto de Eusebio en la primera época y después los míos y la de los dos a la vez, para que de una manera pausada, quizá para algunos demasiado pausada, ha llegado un poco a donde hoy está. Pocos expertos hubieran apostado por este grandullón con una configuración física tan poco adecuada para la bicicleta. No obstante, sometido a un programa de estudio y control de aquellos aspectos fisiológicos y médicos que pudieran ayudarle a mejorar al máximo su forma física, su rendimiento en la bicicleta está alcanzando tales resultados que ya se habla de Miguel como un superhombre. Es un ciclista lo más normal, pero que como no deja de ser un hombre, y como todo hombre necesita unos cuidados. Unos cuidados que ya nos vamos conociendo, son muchos años, sabemos cuál es la época difícil para él, que suele coincidir con la primavera, incluso el polen le perjudica con ciertas alergias, la lluvia y el frío son un poco sus enemigos acérrimos. Por contra, cuando aparece un poco la primavera, salen las flores, sale el sol, sale la clase y sale la cualidad de Miguel para el ciclismo. Fíjate que me enteré el domingo, ¿no? Que si mucho ñaca, pocos trofeos dándole al pedal. Y yo pensaba que, bueno, pues que todo sería una cuestión de la misma gama, ¿no? La misma gama de entrenamiento. Pero bueno, me he enterado de que los ciclistas pues tienen que estar a dos velas en este asunto. No olvidemos que Indurain es un ciclista que ha tenido que pelear mucho incluso contra él mismo y contra las expectativas que crea desde amateur, los primeros fracasos que se encuentra cuando la montaña sube. Es decir, hasta que Miguelón no gana las dos París-Niza, nadie empieza a ver en él el gran ciclista que ahora es. A golpe de pedal, Miguel Indurain se va abriendo paso entre un pelotón que este año ha rodado a velocidades vertiginosas. El Tour de este año ha sido el más rápido de su historia. Se llegará a París mañana con una velocidad media de casi 40 kilómetros por hora. Y a Miguel la presión le viene ya por todos los lados, de sus rivales más inmediatos, de la prensa y hasta de una afición que solamente espera de él la victoria. Que toda la afición esté pendiente de lo que haces y toda la prensa y todo, pues pendiente de eso, sí que hay momentos en los que te sientes un poco que tienes que justificar esa atención, ¿no? Pero al final el que más me presiono soy yo y el que me exijo y hasta dónde puedo llegar en determinado momento soy yo, ¿no? Yo lo que intento es hacerlo bien, hacerlo todo lo mejor que yo puedo, que yo sé. A mí lo que me preocupa es si he perdido o he ganado, que sea un poco por cómo lo he perdido o ganado. Si lo he perdido por errores, así, entonces sí que me vería un poco defraudado, pero si lo he perdido porque el otro ha sido mejor, pues darle la enhorabuena al rival y a por otra carrera. Tras su victoria en la contrarreloj de Luxemburgo, tanto sus propios rivales como la prensa mundial se emplearon a fondo en la búsqueda del calificativo que mejor le definiera. Avión, motocicleta, extraterrestre, platívolante, Induraito, rey y un largo etcétera. Miguel Indurain creo que tiene todas las cualidades precisas para ser un héroe de novela. Miguel Indurain le veo un hombre que se podía resumir en una ecuación física, que era potencia más resistencia más cabeza fría igual a campeón. Esto es más o menos Miguel Indurain. Tiene una forma de ver las cosas que parece que no, pero yo creo que interiormente es incluso muy, muy ambicioso. Deportivo, la ambición deportiva. Él le gusta lo bueno es el Tour y él hace todo por el Tour. El Giro era una cosa apetecible, le gusta incluso, yo creo, ser el primero que consigue las cosas para su país antes que otros, porque cuando a él le dices nunca había vestido la malla rosa tantos días un español, sientes que le gusta. Nunca ha ganado el Giro un español, también le gusta. Y ya entra en la órbita de los realmente grandes monstruos de la historia del ciclismo. Por odiosas que puedan ser las comparaciones o simplemente inapropiadas, no se pueden evitar.
¿Se parece a Fausto Coppi, Anquetil, Hinault o quizás a Eddy Merckx? Merckx no le dejaba ganar ni a su padre. Yo recuerdo un tour, una etapa que llegaba con Schwerz, aquel gregario maravilloso que tuvo siempre, el tiarrón enorme, que Schwerz le hacía señales para diciéndole yo, y Merckx lo miró y le pegó, lo demarró, se le fue y no le dejó ganar ni a su gregario, ni al hombre que dormía con él prácticamente. Bueno, esto es lo que a mí más me desarma, ¿verdad? Su generosidad. Porque yo estoy convencido que Miguel Indurain, si llevara a tope sus cualidades, dejaría menos para la rebatiña de los segundones. Indurain es más calador que Fede, o Fede es más rodador que Indurain. Yo, como rodador contrarreloj, yo digo, no le ganaría. Ahora, subiendo la montaña, yo digo que él no me tendría en la rueda. Esto casi seguro y fijo. Lo que pasa es que ahora le hace la pregunta a Indurain y como no ha corrido conmigo, pues diría, yo pienso que lo mismo. El ciclismo no solo es el mito, el gran ídolo, el gran eso, el ciclismo también es el gregario y todo estupendo. Lo que una de las imágenes más hermosas de toda la historia del ciclismo, a lo mejor ha pasado ese pedazo, es el otro día con Gorospe dándole la palmada luego de haberle subido a Indurain todo el dedo y dándole esa palma de despedida y depositándolo con Bernard para la subida, aunque en ese momento se escapó Chiapucci, ¿no? Son pequeños momentos que son fabulosos, increíbles. Y por eso que el fenómeno Indurain para mí es el fenómeno ciclismo, ¿eh? Yo insisto en mis películas, sabes que siempre son corales, no hay protagonistas únicos, y a mí me gustaría también defender el ciclismo de una manera coral. La etapa contrarreloj disputada ayer sella definitivamente la presente edición del Tour de Francia. Una vez más, Miguel Indurain volvió a dar muestras de auténtico poderío sobre la bicicleta. La peña ciclista que lleva su nombre, en su pueblo natal, Villava, celebra la victoria y se prepara para coger el primer tren con dirección a París. Mañana domingo, con toda probabilidad, nuestro Miguelón subirá al podium por segundo año consecutivo y se apuntará, con 2 victorias en el Tour, la primera plaza en el escalafón español, superando a Bahamontes, Ocaña y al que hoy es su compañero de equipo y amigo, Perico Delgado. Es un poco por dar un premio a todos los años de sacrificio, ¿no? De estar 8 años ahí. Hay gente que lo consigue, otros que no. En este caso yo lo he conseguido y es un bonito premio a todos esos entrenamientos y a todas esas palizas que te das desde ahí, donde no tienes pues, toda la afición apoyándote y esto es un poco el premio a esos esfuerzos. Si en carrera Miguel Indurain encaja todo tipo de calificativos fríos, corredor calculador y cerebral que nunca se le sube la sangre a la cabeza, para describir su personalidad solo se conciben aquellos que transpiran calor humano. Hombre de familia, humilde y generoso, pero sobre todo, buen chico. Pues no sé, se me ha caracterizado así. También soy así, lo único que hago es no cambiar un poco mi forma de ser, sino tal como soy, pues llevarla por todo y pues no sé, parece que cae bien un poco a la gente y eso también pues agrada un poco. Aparte de todo lo que está ocurriendo en España, el 92 va a ser un poco inolvidable por esos triunfos que he conseguido y por lo que voy consiguiendo. Pienso que será un año a recordar para siempre. Pues nada, nos vamos. Aupa Indurain y para ustedes les deseamos una buena semana. Hasta el sábado, señores. Buenas noches. Los favoritos para ganar aquí en la